Bueno, un tema importante sin duda tiene que ver con lo que ocurrió en Tepito ayer, un operativo muy importante que se realizó, un operativo conjunto realizado prácticamente por sorpresa en la madrugada. Ahí la Secretaría de Marina y de Seguridad Ciudadana y Procuraduría Capitalina detuvieron a 31 presuntos integrantes del grupo delictivo Unión Tepito. Aseguraron un arsenal que incluía lanzacohetes y armas largas y pues un conjunto de elementos que se pueden apreciar en la pantalla en este momento. Estamos viendo que se también incautaron 3 toneladas de droga, según la información que se dio a conocer. Ahí están las imágenes de los que llevaron a cabo el operativo. Dio una conferencia de prensa el titular de la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México, Omar García Harfuch. Ahí dio a conocer que también fueron desmantelados 2 laboratorios para elaborar estupefacientes. Y bueno, pues dijo que se llevó a cabo esto en la madrugada, en una acción conjunta en la que participaron 147 efectivos de la Secretaría de Marina, 600 policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y 90 agentes de la Policía de Investigación de la Procuraduría Capitalina. Dio a conocer pues los detalles del operativo que se realizó en diversos inmuebles ahí ubicados en la colonia Morelos, en la alcaldía Cuauhtémoc, donde fueron detenidos 26 hombres y 5 mujeres. La secretaría a cargo de García Harfuch tuvo conocimiento de denuncias de la presencia de personas armadas, generadoras de violencia, disparos de arma de fuego, venta de drogas y otros actos delictivos, dijo el funcionario, quien, por cierto, también dijo que el operativo se realizó con orden judicial y con estricto apego al Estado de Derecho. También dijo que en 2 inmuebles de la colonia conocida como el barrio de Tepito fueron localizados 2 laboratorios para la elaboración de narcóticos sintéticos, donde fueron decomisados 50 kilogramos de precursores químicos, más de 2.5 toneladas de marihuana y 4 kilos de metanfetaminas. En un tercer y cuarto inmueble que eran utilizados como bodegas se encontraron un tubo lanzacohetes, 13 armas de fuego cortas, 7 armas de fuego largas, 17 cargadores de armas largas y 37 de arma corta, además de 1,500 cartuchos útiles y 5 granadas, según refirió García Harfuch. También dijo que fueron asegurados un predio que era usado como pensión, con varios vehículos con reporte de robo y 1.5 millones de pesos. Es el reporte general de lo que ocurrió, 31 detenidos en el operativo en Tepito. Y bueno, pues túneles, lanzacohetes, todo lo que se puede ahí observar es una muestra, no sabemos de qué tamaño, del tipo de cosas que ocurren o han ocurrido en esta zona de la capital de la República Mexicana. Héctor de Mauleón, colega periodista y escritor y colaborador del diario El Universal, bueno, pues ha seguido por años el tema de estas organizaciones criminales en la Ciudad de México y le llamamos para conocer su punto de vista, su análisis de cómo ve las cosas después del anuncio de ayer. Héctor, buenos días y bienvenido, gracias que me toma la llamada. Carmen, muy buenos días, gracias por la invitación. ¿Qué dices de todo esto? Tú que has estudiado como pocos este fenómeno criminal en esta zona de la capital. Pues lo que pasó ayer es como un botón de muestra de cómo se desbordó esta organización criminal en los últimos años y cómo fue creciendo. Los habitantes de la Ciudad de México hemos sido testigos de hechos de violencia que no se habían visto jamás. Por recordar 2 casos, el ataque en Garibaldi en septiembre del año pasado, donde llegan unos sicarios disfrazados de mariachis y se acercan a una chelería, abren fuego y dejan a 11 personas tendidas en el piso, o los 2 cuerpos descuartizados, desmembrados, que aparecieron en el puente de Nonualco, en la avenida Insurgentes, una mañana de domingo, que es algo que no se había visto jamás en esa avenida que es la columna vertebral de la Ciudad de México, la atraviesa de norte a sur. Y la aparición de cuerpos encobijados, encostalados, de gente con mensajes prendidos en la ropa, o con heridas provocadas por navajas con las iniciales de la Unión Tepito o de la Antiunión, etcétera. Y todo esto fue ocurriendo, fue
pasando ante los ojos azorados de los habitantes de la capital, porque la inmensa corrupción de las autoridades permitieron que la Unión Tepito saliera o se desbordara de la colonia que le da nombre y se fuera apoderando primero de negocios estratégicos en términos de extorsión y de puntos de venta de droga en colonias como Roma, Condesa, Polanco, etcétera, y luego desbordó los mismos límites de la alcaldía de Cuauhtémoc, que fue el primer punto en el que tuvo presencia, y fue ocupando diversas delegaciones del norte de la ciudad, y corriéndose hacia el poniente. Entonces, en muy poco tiempo estaba la Unión metida en distintos puntos de la ciudad. Comenzó a aparecer en invasiones y despojos de inmuebles. Comenzaron a aparecer elementos de esa organización también en ese negocio, y luego controlando ya como autoridad los puestos callejeros, cobrándoles cuotas y comisiones a los puestos callejeros y cobrando cobro de piso a los comerciantes establecidos, sobre todo del centro histórico en la zona de Tepito, La Lagunilla, etcétera. Todo esto mientras se trataba de negar que hubiera crimen organizado en la ciudad, mientras se daban explicaciones diversas o se presentaban pequeñas detenciones de líderes menores como grandes golpes contra estas organizaciones criminales. Y lo que estaba pasando adentro era una guerra sorda entre dos jefes que se pelearon y desataron la carnicería que hemos visto y que más o menos he tratado de reseñar. Fueron acumulando dinero, fueron acumulando poder, fueron acumulando armas, fueron reclutando gente que salía de los adolescentes por una parte, porque son todos muy jóvenes, y por otra gente que salía de los diversos reclusorios de la ciudad y que de inmediato eran reclutados en sus filas. Entonces, pues esto que vemos es algo que en el centro se sabía desde hace muchos años. La ubicación precisa de Peralvillo 33 era como lugar que se mencionaba una y otra vez. Ha habido denuncias de los comerciantes y de los mismos vecinos señalando este domicilio y lo que pasaba ahí. Esto de los pasajes de una vecindad a otra, pues es algo muy viejo, se da en distintos puntos de la zona de Tepito. Muchas vecindades conectan con otros lugares o tienen puertas pues digamos disimuladas que permiten a quienes viven ahí escapar y guardar armas y drogas. El asunto de la Santa Muerte, del culto a la Santa Muerte y de los ritos oscuros y extraños es algo que también está arraigado desde hace mucho tiempo en una zona en la que nadie se ha querido meter porque es un negocio inmenso. Pensemos, por ejemplo, que en la Plaza Garibaldi la atraviesan aproximadamente 5,000 personas diarias que van a eso, que van a divertirse, a beber, y el ingreso que deja las organizaciones criminales, la compra de droga al menudeo, arroja sumas altísimas. Por eso fue la matanza de septiembre. Se estaban disputando el control de los puntos de venta de droga en la plaza y en los antros de la plaza, y por eso ha sido incontenible hasta el momento el avance de la Unión Tepito, porque ha avanzado dejando dinero en mandos medios tanto de la Procuraduría Capitalina como de la Secretaría de Seguridad Pública. Y digo medios porque son los que están detectados y son conocidos. No sabemos hasta dónde llegó en la administración pasada, que fue cuando se desbordó la Unión Tepito, el dinero de estos grupos, ¿no? El propio García Harfuch, Héctor de Mauleón, en su conferencia de ayer dijo: esta secretaría tuvo conocimiento de la colusión de este grupo delictivo con autoridades de la Ciudad de México, las cuales posiblemente daban protección a esta organización, por lo cual se tomó la decisión de operar a la brevedad, ya que una de las prioridades de esta administración es el combate a la corrupción. Bueno, pues sí, deja ahí el punto de que tuvo conocimiento de la colusión de este grupo delictivo con autoridades de la Ciudad de México. ¿Cuáles, cuándo, en qué momento y qué tipo de investigación se va a hacer para, en todo caso, pues ir por esa ruta respecto a la actuación coludida con las autoridades de este grupo criminal o de estas organizaciones en Tepito? ¿Hasta dónde puede llegar una hebra de investigación por ahí, Héctor? Hace unos meses circuló un video en redes sociales donde se veía a un comandante y a un agente en una vecindad
alegando con unos narcomenudistas el cobro de la extorsión, y estaban discutiendo por 500 pesos que faltaban. Cerraron su negocio en 11,500 pesos, que fue alguien a traer y se los entregó, y después se fueron. Cuando salió el video, resultó que el comandante había pedido vacaciones y el otro licencia, y pues ya no los siguieron ni los buscaron, etcétera. Y esa era una muestra de la manera en la que estaban operando las autoridades con los grupos del crimen organizado. Pero también está el otro asunto, que es una de las viejas leyendas en la seguridad de México, que es el de la hermandad de la Secretaría de Seguridad Pública. Un grupo de policías que controlan las actividades criminales. Hace unos meses también yo pude ver detuvieron a un policía activo, pues que era un operador, digamos, de jefes de sector, en un robo a casa habitación. Estaban robando unas casas y lo detuvieron, y tuvieron acceso a su teléfono porque en la noche el policía fue liberado, no se sabe por qué, pero un agente de investigación se quedó con el teléfono, y cuando abrieron el teléfono pues encontraron que eran precisamente policías los que estaban metidos sobre todo en robos a casa habitación, en lugares que ellos iban en sus patrullajes más o menos ubicando, y luego ya regresaban sin uniforme a meterse a las casas, a amarrar a las personas y a llevarse lo que podían. Y además en la galería de fotos pues había cosas pavorosas. Estaba gente ejecutada, aparecían estos policías encapuchados con armas largas en casas, como celebrando fiestas, etcétera. Aparecía el policía abrazando fajos de billetes de 500 pesos y de $100, y aparecían chats en donde pues les pedía a altos mandos de la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana, antes de que vinieran estos cambios y llegara Omar García, solicitándoles que le hicieran el paro ya, porque se veía como que estaba castigado y lo tenían apartado de las grandes operaciones. Entonces el jefe con el que se comunicó le dijo, no, pues de momento no te podemos hacer el paro. Y él síguele, y él dijo, pues es que estoy en el Estado de México perreando, no sé qué significa, me imagino que pues andaba robando en el Estado de México, etcétera. Pero ese es un ejemplo de la inmensa corrupción que hay en esa corporación, y que es algo que tendrá que enfrentar ahora el equipo de Omar García, que llega compuesto pues por policías de probada experiencia. Yo creo que su designación fue una noticia extraordinaria para la ciudad, y la llegada también de Francisco Almazán Barocio a la Policía de Investigación, porque son elementos que tienen una larga trayectoria, una probada experiencia, que han dado golpes muy efectivos. El propio Omar García, antes de llegar a la Policía de Investigación, detuvo a los líderes de la Unión Tepito y a los líderes de la Antiunión en la misma semana, y ahora pues da un golpe que hacía mucho que no se veía en la ciudad, una intervención de este tipo. Yo la recuerdo cuando la Marina entró sin avisarle a nadie a Tláhuac para tratar de detener a este narcotraficante apodado El Ojos. Eso lo hicieron porque lo hizo la Marina sola, porque no podía contar con las autoridades de la ciudad, que conocían el nivel de involucramiento y de las filtraciones que se desataban desde las mismas corporaciones, y así hicieron ese operativo. A diferencia del operativo de Tláhuac, participaron agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y policías de investigación con la Marina, lo que habla de que el cambio dio o pudo dar un cierto nivel de certidumbre, aunque llama la atención otra vez que no lograron detener a Lunares, que es el personaje señalado como el heredero de la Unión Tepito. Es extraño que el operativo se hizo en el lugar donde Lunares ha sido ubicado desde hace mucho tiempo, por lo menos por la gente del barrio y los comerciantes, y que al momento en el que se desarrolla no lo encuentran. Entonces probablemente pues siguen las filtraciones, sigue la corrupción, y es algo contra lo que el equipo de Omar García Harfuch tendrá que lidiar. Sin duda, Héctor de Mauleón, pero ciertamente, como lo dices, no es un operativo cualquiera, no se amanece uno cada mañana en la Ciudad de México con un operativo de este calibre. En relación también al papel que juega la Marina, en este caso es muy importante porque, según narró García Harfuch, bueno, pues la acción conjunta incluyó la
la seguridad en el perímetro precisamente de esta zona, con 600 policías y con la Procuraduría de Justicia y la Policía de Investigación con sus casi 100 agentes. Bueno, hubo una operación por lo pronto eficaz, sin duda, aunque efectivamente, como dices, no se detuvo al líder principal, lo cual también es un asunto que se tiene que subrayar. Pero la imagen, la escena, aunque desde siempre se ha dicho que Tepito es un lugar donde hay actividad criminal, pues históricamente, el hecho de que veamos, sepamos y nos muestren algo que nos da idea precisamente de la dimensión del problema que hay en esta zona de la Ciudad de México es muy importante. No, desde luego, es un operativo que no se había visto, te digo, desde que la intervención de la Marina, desde esa envergadura. Entonces es una buena señal. Hay que ver cómo se van a reacomodar las cosas en ese barrio. Se sabe, por ejemplo, que los hermanos, las hermanas y la familia del Betito heredaron la operación y están actuando desde una calle en la colonia Guerrero. Eso lo saben todos los comerciantes de Tepito y lo saben muchos vecinos de esos lugares en donde están. Y esto es lo que llama la atención, porque la gente ha convivido durante años con esto. La gente denunció una y otra vez a las autoridades lo que estaba ocurriendo en las vecindades de determinadas calles y nunca se actuó, o se actuó de otra manera, porque no podemos cerrar los ojos a que la Unión Tepito sí ha sido una organización pues que los líderes han sido detenidos una y otra vez, ha estado sumergida en una cauda de detenciones y luego de muertes provocadas en sus guerras. Desde el asesinato del líder en un estacionamiento de una plaza comercial en Lindavista, este sujeto apodado Pancho Cayagua, hasta el momento en el que se desata el operativo de ayer, pues han pasado la detención de El Pistaches, la detención del Betito, la detención el asesinato de La Pulga. Hemos visto muchas noticias en las que aparecen relacionadas jefes de célula o lidercillos o lugartenientes de los grandes jefes de la Unión. Entonces ha sido una organización muy muy golpeada, pero esto que ocurrió ayer nos permite entender un poco la magnitud de lo que está sucediendo. Todo esto ya ha sucedido a 5 o 6 calles del Palacio Nacional, a 5 o 6 calles de la jefatura de gobierno, es decir, saliéndose del Zócalo y acercándose a unas cuadras a la Plaza de Santo Domingo, comenzaba la oscuridad, esta zona de oscuridad, y que sin embargo era visible a la luz del día, y pues no se actuaba. Y no se actuaba pues precisamente por eso, porque significó mucho dinero para autoridades capitalinas. Pues esta historia continuará, Héctor de Mauleón, porque después de lo que nos han anunciado, lo que sigue, bueno, pues es la captura de los líderes y de lo que siga ocurriendo ahí, y sobre todo de jalar la hebra de quien ha permitido históricamente desde la propia autoridad que este fenómeno criminal no solo permanezca, sino que haya crecido en dimensiones que aquí, bueno, pues nos dejan este botón de muestra, como dijimos. Héctor, pues gracias por tomarme la llamada, seguiremos hablando si me lo permites, muy buenos días y gracias por estar aquí. Gracias, Carmen, un abrazo. Igualmente para ti, Héctor de Mauleón, escritor y periodista, con esta información y análisis de lo que ocurrió en este lugar del barrio de Tepito, en la Ciudad de México.